Me enorgullecía poder instar a todas las naciones a unirnos en eso. Durante este último año, la OEA ha estado a la vanguardia, ayudando al pueblo venezolano. Ellos que están tan oprimidos y hambrientos por la crueldad de Maduro. Alerta, oído, máxima alerta frente a las conspiraciones de la traición que viene de Bogotá. Crece la tensión en Venezuela entre el régimen y el gobierno del país del norte, señores. Así como lo están escuchando, atención a todo esto, mis amigos, porque Maduro cada vez aumenta toda su seguridad en Miraflores, ya que este señor definitivamente no se da cuenta de lo que hace y de los errores que ha cometido. Por lo tanto, el gobierno del norte, señores, por parte del secretario estadounidense Anthony Blinken, ha dejado bastante claro, le ha dejado un mensaje contundente al régimen de que Washington no va a cesar en el empeño de restaurar la democracia en el país caribeño, ya que Maduro y todo su régimen continúan reprimiendo al pueblo, secuestrando y amenazando a la oposición. Y ahora se le viene otro lío encima a este señor porque María Corina Machado propone suspender el referéndum y pide formar un gran equipo para defender así el exequivo, señores. Nada más y nada menos que ante la CPI. Se le está complicando cada vez más la situación al dictador en Venezuela, se le está acabando la guachafita al régimen. La justicia internacional tiene sus ojos puestos en todo lo que está pasando en Venezuela con el pueblo y toda esta dictadura, señores. Eso es lo que está pasando. María Corina Machado, quien es la candidata unitaria de la oposición para las elecciones presidenciales para el 2024, la sigue teniendo en contra del régimen, señores, porque ahora ha exhortado a todo el chavismo a suspender el referéndum contra el exequivo ante la CPI, mis amigos. Así de claro lo ha dejado. Vamos a ver qué va a pasar con todo esto. Continuamos con más información. Es doloroso cuando un gobierno latinoamericano ignora la magnitud de las atrocidades de Maduro en Venezuela. Así lo habría dejado claro María Corina Machado, quien es la aspirante presidencial de Venezuela. Lamentó este martes la falta de condena por parte de México al régimen de Nicolás Maduro. Para los venezolanos es muy doloroso cuando un gobierno latinoamericano ignora la magnitud de la violación de los derechos humanos, el crimen, la corrupción y las atrocidades que comete de manera intencional el gobierno de Maduro, habría dicho María Corina Machado en una entrevista a un medio de comunicación. Además, lanzó un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se reúna con ella, que acojan a mis compatriotas que están huyendo de una dinámica atroz. María Corina se mostró optimista ante la posibilidad de que cada vez más gobiernos se sumen a apoyar la causa por lo que ha luchado. Estoy convencida en que los meses por venir, incluso aquellos gobiernos que han estado más cercanos a Maduro por sus propios intereses, entenderán que lo que conviene es una transición ordenada en Venezuela, habría expresado. La ex legisladora venezolana fue proclamada a finales de octubre por la Comisión Nacional de Primaria, CNP, como la ganadora de la elección interna opositora para enfrentar en el 2024 al candidato oficialista, casi con seguridad, el presidente Maduro. Sin embargo, meses antes, la Contraloría General de Venezuela la inhabilitó por 15 años para que se postule a cargos de elección popular. Al ser cuestionada al respecto, dijo que la verdadera pregunta es si el pueblo venezolano permitirá que Maduro se salga con la suya. Dijo además que el actual régimen ha perdido su base social. El 30 de octubre, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela suspendió los efectos del resultado de las primarias presidenciales de la oposición, pese al acuerdo electoral firmado con el gobierno que permite a las partes elegir a su candidato según las reglas internas, señores. Estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Bien, mis amigos, y continuando con más noticias internacionales, se acumulan los pedidos de asilo en Estados Unidos. Hay 2 millones de casos que esperan resolución. Hay más de 1.500 jueces afectados a la tarea de definir el destino de quienes reclaman un lugar para desarrollar su vida en el país norteamericano, donde hubo 6 millones de arrestos en un lapso de 2 años y medio. Con el presidente estadounidense, la patrulla fronteriza ha arrestado a más personas por cruzar la frontera sur e ingresar al país de manera ilegal que en ningún otro periodo desde que el gobierno comenzó a hacer un recuento en 1960. Su mandato coincide con un movimiento migratorio mundial impulsado por decenas de millones de personas desplazadas a causa de la guerra. La persecución, el cambio climático, la violencia y las violaciones de los derechos humanos, según las Naciones Unidas. Cada vez más estadounidenses que no viven cerca de la frontera son testigos de esta tendencia a medida que los migrantes se dirigen a ciudades de todo el país.
país. A la mayoría de esos migrantes se les ha dicho que comparezcan ante un tribunal de migración, a menudo dentro de años. Algunos solicitan asilo con el objetivo de quedarse en el país de manera permanente. Los republicanos llevan mucho tiempo utilizando la inmigración como arma contra los demócratas. Ahora funcionarios demócratas de algunas zonas del país piden al gobierno de Biden que haga más para ayudar a los cientos de miles de migrantes que llegan a sus ciudades sin nada. Esto lleva nuestra atención a un sistema migratorio que lleva décadas sometido a escasez. El Congreso no ha actualizado las leyes diseñadas para hacer frente a la economía estadounidense y a las tendencias migratorias de hace 30 años. Y el sistema de asilo, con escasez crónica de personal y fondos, tiene un retraso de 2 millones de casos que algunos consideran insuperables, señores. Más de 6 millones de arrestos. Los agentes de la patrulla fronteriza hicieron todos estos arrestos de febrero del 2021 a fines de septiembre de este año. Durante ese tiempo, los agentes fronterizos liberaron con celeridad a más de 1.7 millones de personas para que permanecieran de manera provisional en el país. Miles más fueron trasladados a un centro de detención de inmigrantes y liberados para hacer lo mismo. Las personas tienen un año desde el día que entran a Estados Unidos para presentar una solicitud de asilo. No hay datos públicos sobre el porcentaje de personas que cruzan el país de manera ilegal y acaban solicitando asilo. Señores, así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento, noticias internacionales de última hora. Podemos mezclar palabras de lo que está sucediendo en Venezuela. El gobierno está desplegando las mismas tácticas represivas de anteriores dictadores, violando derechos humanos. El chavismo impulsa desaparición lenta de las estructuras de la democracia. Para lograrlo, durante 20 años, los gobiernos de Chávez y ahora el régimen de Maduro se han enfocado en el diseño de estructuras paralelas que garantizan el avance de ese proyecto bolivariano. Durante los últimos 20 años, la llamada revolución bolivariana se ha afianzado sobre una institucionalidad cambiante. La estrategia básica, primero de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro, se ha centrado en modificar el accionar y los fundamentos de las instituciones para garantizar el sostenimiento electoral del proyecto político, fortalecimiento del clientelismo y consolidar así el control social. A su llegada al poder, la revolución bolivariana se marcó objetivo modificar el sistema político electoral del país a través de la coexistencia de nuevas instituciones y eliminación lenta, pero sostenida, de las estructuras políticas, jurídicas y económicas de la democracia venezolana. Para lograr así este objetivo, durante 20 años, los gobiernos de Chávez y ahora el régimen de Nicolás Maduro se han enfocado en el diseño de estructuras institucionales paralelas destinadas a servir como plataforma operativa para la ejecución de políticas consideradas fundamentales para el avance y el sostenimiento del proyecto identificado como revolución, otorgándose así el aparato gobernante discrecionalidad absoluta para impartir justicia, organizar elecciones o administrar recursos. Laura Loza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, sostiene que, al menos desde el año 2019, se consolidó en Venezuela un Estado de hecho, no solo por existir Estado de Derecho ni institucionalidad alguna, sino porque no existe poder público alguno, elegido o nombrado según lo que indica la Constitución. En el informe de la Organización sobre el Estado de la Justicia y del Estado de Derecho en Venezuela, se recuerda que para el año 2022 el índice de Estado de Derecho, elaborado por la organización World Justice Project, destaca de que Venezuela repite el último lugar por 8º año consecutivo de entre los 140 países evaluados. Una calificación similar a la que recibe Venezuela la obtienen países no democráticos como Camboya, Afganistán y la República Democrática del Congo. Los datos de la WJP coinciden con las de otras organizaciones como por ejemplo el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, que ubicó a Venezuela en el lugar 177 entre 180 países evaluados. Según el análisis de los integrantes de Acceso a la Justicia, no sobra insistir en que desde el año 1999 la institucionalidad democrática en Venezuela fue transformándose progresivamente hasta que la disposición gubernamental de instalar un estado paralelo se intensificara en el año 2010, luego del fracaso del proyecto de reforma constitucional de 2007, que buscaba crear un orden jurídico conveniente a su ideología, concretamente instaurar el denominado Estado comunal, lo cual sería materializado con posterioridad a través de las llamadas leyes del poder popular que introdujeron los consejos comunales, lo que el expresidente Hugo Chávez llamó la nueva concepción del federalismo. También conviene agregar el rol impulsor del régimen venezolano dirigido por Nicolás Maduro Moros para consolidar un Estado paralelo y en consecuencia erosionar y desmantelar el Estado constitucional de derechos contemplado en la Constitución, señores. Así como lo están escuchando, vamos a ver qué va a pasar con toda esta información. Continuamos con más noticias. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like. Gracias a todos por su gran sintonía y ¡chao!